Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a ver intervenciones del Padre con el Hijo desde la eternidad. Desde la eternidad. Vamos a hoy estar analizando algunos de esos aspectos que nos llevan a mirar a Cristo desde su trasfondo histórico y su eternidad. Juan 1:1 nos dice la palabra del Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo sabemos que es la palabra, pero es un título que le da Juan a Jesús, la palabra. Jesús es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. Jesús es ese Verbo, es esa palabra de Dios. ¿Pero qué palabra? Todo el Antiguo Testamento. Jesús es todo el Antiguo Testamento hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento está en la vida de Jesucristo, en la vida y obra de Jesucristo. Cuando Jesús se hace carne, es ese Verbo, es toda la ley, son todas las profecías manifestándose en ese cuerpo, en esa corporeidad de Jesús. Todo el Antiguo Testamento usted lo puede leer y todo el Antiguo Testamento usted lo puede ver en la vida de Jesús. Todo. Desde los simbolismos, todo. Por eso todo el Antiguo Testamento siempre está hablando de Jesús. Siempre. Bueno, de hecho, toda la Biblia va a estar hablando de Jesús. Todos los sacrificios que se efectúan en el Antiguo Testamento son solamente un espejo, una sombra de lo que había de venir. Una sombra de lo que había de venir. Y todos los sacrificios, todos los simbolismos, el maná y demás, todo eso, la circuncisión, el Shabbat, el famoso Shabbat, todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es una sombra, un espejo de la vida de Jesús. Cuando Jesús se hace carne, los fariseos, los escribas y muchos judíos no creyeron en Jesús porque estaban tan arraigados a las tradiciones y a los mandamientos de hombres que no les permitió ver a Jesús, no les permitió ver que esa palabra a la cual ellos están tan aferrados se había manifestado y se había hecho carne. Y eso es lo que les está pasando hoy a mucha gente de raíces hebreas, que se aferran a la tradición, se aferran a los mandamientos de hombres, se aferran a las costumbres, se aferran a las tradiciones como tal, a los hechos y demás, y no se aferran a Cristo. La Biblia nos dice a ti y a mí, asidos de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Asidos. Y asirse uno es agarrarse de Cristo, no soltarlo, abrazarlo a Él, no a las costumbres. Hoy raíces hebreas creen y dicen, no, es que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Bueno, no es que sea el verdadero nombre en realidad, lo que pasa es que así se pronuncia en hebreo y punto, pare de contar. Lógicamente que en hebreo se pronuncia de esa manera, y si vamos a hablar de inglés, muy seguramente creo, si mi memoria no me falla, Jesus, creo que se menciona así, Jesus. Y pues entonces en inglés es Jesus, y en español, en Latinoamérica pues es Jesús. Y obviamente pues no es que cambie el nombre. No es que cambie el nombre. Raíces hebreas comienzan a decir, es que el eterno. Por supuesto que es eterno. Es eterno. Lógicamente, que es un atributo del Padre. Es uno de los atributos de Dios. Pero son los nombres originales de que encontramos en el idioma original. Los nombran con el nombre hebreo. Y dicen tener la verdad. No, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. ¿De qué le sirve a una persona decir Jesus? ¿De qué le sirve decir a una persona Jesús? ¿De qué le sirve decir a una persona Yeshua, Yahweh? ¿De qué le sirve a una persona mencionar el nombre en el hebreo original si solamente estamos hablando de una pronunciación? Jesús, el Padre, exhortan grandemente eso cuando dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Es decir, que un hebreo con sus labios mencionaba y honraba al Padre. Y dígame si un hebreo no pronunciaría correctamente el nombre de Dios. Por supuesto que sí. Un judío, un israelita pronunciaría correctamente el nombre de Dios. Pero Dios decía, este pueblo de labios me honra. No importa cómo con sus labios estén hablando, su corazón finalmente está lejos de mí.
y eso no lo han entendido los raíces hebreas. Y entonces usted ve que ellos se pegan, y es que Jesucristo es una mentira, y que no sé qué, y que es Yeshua. Y entonces andan por allí enseñando a cristianos, diciendo: es que usted no ore en el nombre de Jesús, usted ore en el nombre de Yeshua. Y lo verá que ahí sí va a recibir la respuesta del Eterno. Y una cantidad de cosas que, ¿sabes? Lo único que genera ese tipo de cosas, división. Lo único que genera ese tipo de cosas es división. Y la división no es de Dios. La división no es de Dios. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque el Verbo se hizo carne. ¿Qué verbo? Todo el Antiguo Testamento se hizo carne. Y hoy por hoy, de las herejías más grandes que están golpeando la iglesia cristiana, es raíces hebreas. Es volver a la ley. No, usted no vuelva a la ley. Esa ley ya se hizo carne, es Jesucristo mismo. Usted tiene a Cristo en su corazón. Agárrese de Jesucristo. Pare de contar la ley. Y amén, está ahí. Pero esa ley se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Verbo que se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Y entonces dice la palabra de Dios que Él estaba desde el principio. Qué interesante ver que Jesús está presente desde el principio. Jesús no solamente vino desde que nació. Hay creyentes que consideran que la existencia de Jesús inicia desde su nacimiento. No, Jesús en realidad existe. Él es eterno. Él es eterno. Él es eterno. Él ya tenía gloria antes de venir a este mundo. Qué hermoso eso. Y dice la Biblia que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, no escatimó nada, sino que se despojó de sí mismo. Toda la gloria que él tenía en los cielos, la dejó a un lado para una sola cosa: para venir a dar su vida por ti y por mí. Qué maravillosa es la obra del Señor Jesús. El apóstol Juan aquí nos dice entonces que Jesús está presente desde el inicio. Quiero que vayamos a Juan 17:24. Vamos unos capítulos adelante y vamos a mirar en el capítulo 17, versículo 24, lo que dice la palabra del Señor. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que Juan una vez coloca a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero quiero resaltar otras características distintas a esta, unas características diferentes a la eternidad de Cristo. Y es que Cristo es una persona que puede recibir amor. Jesús es una persona que tiene la capacidad de recibir amor, de ser amado. Así como nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de amar y de ser amados, Cristo también es una persona, claro, muy diferente a ti y a mí, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo, como lo leímos en el versículo anterior, pero Él es una persona, tiene personalidad, tiene capacidad de amar y de ser amado. En este versículo está hablando de porque me has amado. ¿Estás recibiendo amor de quién? Del Padre mismo. Del Padre mismo. Pero ¿será que también podría recibir amor de ti? Por supuesto que también podría recibir amor de ti. Amemos al Señor, amemos a Jesús, amemos, enamorémonos de Jesús. Dice la palabra del Señor que el que me ama a mí, mi palabra guardará. Entonces, ¿cómo le demostramos al Señor Jesús que lo amamos? No es allá gritándole te amo, no es con una canción, aunque esas cosas obviamente son bonitas. La oración, cuando le expresamos el amor a través de las palabras, y una canción por supuesto, pero es con los hechos que tú le demuestras a Dios que lo amas. Es con tu comportamiento de vida que tú le demuestras a Jesús que tú lo amas. No es con palabras. Jesús jamás llegó diciendo los amo. Usted no ve a Jesús que diga esas palabras, que nos esté diciendo que nos ama, pero sí lo demostró. No hay amor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los suyos, por un amigo, por la otra persona. ¿Y qué hizo Jesús? Demostró con el amor más grande de todos
o con la manifestación del amor más grande que puede existir, cuánto te ama a ti y a mí. Es decir, que a veces no es tanto con palabras, es con hechos. ¿De qué le sirve al esposo estarle diciendo a la esposa te amo si tiene un amante? ¿Será que eso es amor? No, ahí hay infidelidad, ahí no hay amor, ahí no hay amor. Ahí esa es una ruptura tremenda en ese matrimonio y necesita restauración. ¿De qué le sirve por allá a una mamá decirle a los hijos que lo ama? O más bien a los hijos decirle a la mamá que la aman cuando ni se acuerdan de ella, no la honran, la tienen por allá olvidada, la tienen por allá como un mueble más de la casa. No, el amor se tiene que demostrar con hechos. Entonces Jesús aquí dice la palabra: me has amado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Este versículo nos resalta varias cualidades del Señor: su eternidad, que es una persona, puede ser amada. Pero también volvamos a leer y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Cristo hoy? A la diestra del Padre. ¿Y tú le perteneces a quién? A Cristo. Ahí lo dice la palabra: los que tú me has dado, tú eres propiedad de Cristo. Tú eres propiedad de Cristo. Y Cristo oró al Padre diciendo: donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Es decir, que Cristo quiere que tú estés ¿dónde? Con Él. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Qué quiere Dios de ti? Que tú estés en el cielo. Jamás Dios va a querer que tú estés en el infierno, en el lago de fuego. Jamás Dios va a querer, o Cristo va a querer, que nuestras vidas estén lejos de Él. Aún sin hablar todavía de infierno, de lago de fuego o de cielo, en esta vida, donde Cristo quiere que tú estés cerca de Él. Levante la mano el que crea que nos debemos de acercar más a Cristo. Yo creo que todo, ¿cierto? Yo creo que aunque estamos cerca de Dios, podemos acercarnos más a Él. Podemos acercarnos todavía más a Él, porque esa es la voluntad de Cristo, que nosotros estemos donde Él está, no donde Él no está. Eso nos ayuda en nuestro diario vivir. Eso nos ayuda en nuestro diario vivir a tomar decisiones correctas. Si un trabajo me aleja de Cristo, no lo tomo. No me conviene. Más bien le oro a Dios por otro trabajo. Si hay actividades de mi vida que me están alejando de Cristo, mejor no las hago. Mejor voy a empezar a acercarme más a Cristo. Entonces vemos que el Padre le da amor. Vemos que estaban juntos en la creación. Ahora vamos a Filipenses 2:6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: el cual siendo en forma de Dios, dice ahí la palabra del Señor, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siguiente característica de Jesús. Entonces, la primera que vimos es que estaba en el principio con el Padre, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. La segunda característica que vimos tocante al Padre es que recibe amor del Padre. Entonces, recibiendo amor. Aquí, en esta característica, lo vemos sometiéndose al Padre. Entonces estamos viendo la relación del Hijo con el Padre. Mucha gente niega hasta la Trinidad. Claro, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la vemos evidenciada en la Escritura. Entonces vemos una sujeción del Hijo a su autoridad, que es su Padre. Tomó semejanza de hombre, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de eso. Hay gente que a veces no se despoja ni de las cobijas para venir a buscar de Dios. Hay gente que a veces no se despoja de actividades por ahí, por buscar a Dios. Y Jesús se despojó de ser hecho igual a Dios. Jesús se despojó de su misma gloria para venir a beneficiarte a ti y a mí. Eso es ejemplo que Él nos ha dado, de que tú y yo también nos tenemos que despojar de todo lo que Él nos pida, que nos despojemos con tal de obedecerle a Él, con tal de seguirlo a Él. ¿Será que Cristo pide ese tipo de cosas? Sí. Al joven rico, Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y él dijo: uy, como que me la puso grave, me la puso bien difícil, porque toda la riqueza. Y el joven rico, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tuvo
lo que tenía? No. Se quedó con la plata, se quedó con el dinero, no siguió a Jesús. Hay gente que no se despoja de las cosas. Y pues de pronto Jesús no te va a decir a ti que te despojes del dinero, pero de pronto sí te diga, despójate de una relación, despójate de algún hábito, despójate de esto o de aquello. A cada uno Dios nos va a pedir cosas diferentes según el trato que tengamos cada uno allí con Dios. Hebreos 10:5. Vamos a Hebreos capítulo número 10 y versículo número 5. Dice la Escritura, Hebreos 10:5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Las raíces hebreas les falta volver solamente a eso, a los sacrificios y ofrendas. Y es más, yo creo que donde construyan o apenas construyan el tercer templo, allá también estarán metidos llevando ovejas, llevando sacrificios y ofrendas, porque pues normalmente raíces hebreas quiere copiar todo lo que hacen los judíos. Pero bueno, dice aquí la palabra del Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿De qué le sirvió al pueblo judío obedecer estrictamente las leyes religiosas de Moisés? De nada, no agradaban a Dios. Vuelvo al mismo punto, raíces hebreas, ¿de qué le servirá muchas veces estar allá estrictamente obedeciendo las costumbres de la ley si no agradan a Dios verdaderamente? Dice el versículo 7: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Entonces Cristo está para hacer la voluntad del Padre. Y usted y yo, ¿será que no estamos para lo mismo? Por supuesto que sí. El Hijo de Dios, el cristiano, está para hacer la voluntad del Señor. Amén. El creyente está para hacer la voluntad de Dios, porque ese es el ejemplo que encontramos en Cristo Jesús, que los cristianos debemos de decir lo mismo que Él. Aquí estoy para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que ojalá ese sea el lema tuyo y mío cada día. Señor, aquí vengo para hacer tu voluntad, no la mía. Señor, aquí vengo. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí. Jesús le dijo al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el ejemplo marcado en Cristo Jesús que vemos para nuestras vidas. En toda situación, en cada área de nuestras vidas debemos de decirle al Señor eso: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, no la nuestra. Para hacer tu voluntad y no la nuestra. Dice ahí, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Quién me lo dice según ese versículo? Lo que está escrito en el rollo, es decir, la Biblia. Entonces, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia. Entonces, Señor, aquí estoy para hacer lo que la Biblia manda. Aquí estoy para hacer tu voluntad conforme la Biblia lo dice. Mire cómo es la vida cristiana, tan sencilla, pero a la vez difícil. Por supuesto, no es fácil, pero es sencilla. Señor, me has dejado un manual de vida. Conozco tu voluntad a través de la Biblia y quiero hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese rollo del libro es la Biblia, y ahí también está escrito qué tienes que hacer tú, qué debemos de hacer tú y yo para con Dios. Y debemos de hacerlo. El creyente que realmente quiera ser un cristiano verdadero, eso es lo que debe de hacer: ir a la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Es el manual de vida. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 26 y versículo número 39. 26:39. 26:39. Mateo 26, capítulo 26, versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mire que hay cosas que usted y yo a veces queremos de una manera, pero por más que tú quieras de esa manera, la Biblia está diciendo, no se deben de hacer las cosas como tú quieres, sino como Dios quiere.
Eso aplica para el servicio, eso aplica para las cosas diarias. Y yo quisiera hacer esto. Sí, pero Dios quiere o no quiere. Pero es que yo quiero más bien hacer esto, aquello. ¿Jonás quería ir a Nínive? No. ¿Para dónde se fue él? Para Tarsis. Él quería irse a Tarsis a predicar. ¿Estamos hablando de un prostíbulo? No. ¿Estamos hablando de pecar? No. ¿Estamos hablando de adulterio? No. Estamos hablando de servirle a Dios. Y él se fue a predicar a Tarsis. No estamos hablando de pecado. Pero Dios no lo quería en Tarsis. Dios lo quería en Nínive. Dios lo quería en Nínive. Entonces hay cosas que nosotros queremos y que no propiamente sean pecado, pero no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Jesús se arrodilla. ¿Cómo es posible que usted y yo hagamos la voluntad de Dios? Doblando rodilla, doblegando nuestra carne. Porque a menos de que no doblemos rodilla, vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad. La carne va a seguir viva y ahí es donde su carne le va a llevar a tomar decisiones lejos de la voluntad del Señor. Pero cuando usted dobla sus rodillas, ahí Cristo quería una cosa. ¿Y qué tuvo que hacer? Doblar sus rodillas. Doblar sus rodillas. Orar. Dobla sus rodillas y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, hay cosas que tú quieres hacer conforme a tu parecer. ¿Qué vas a tener que hacer? Doble rodillas y órale al Señor. Señor, yo quiero hacer las cosas de esta manera, pero quiero hacer las cosas a tu manera. ¿Cuál es tu voluntad? Ya lo vimos en el versículo anterior. Conforme está escrito en el rollo de mí. Lea la Biblia y ahí vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Lee la Biblia y Dios te va a hablar de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Allí vas a encontrar lo que Dios te va a hablar. No es tan así como la gente a veces salta de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a veces en una iglesia no le dicen lo que quiere escuchar y entonces se va a otra iglesia donde sí les digan lo que quieren escuchar. Hay gente que están en una iglesia, aquí ha pasado con personas que de pronto dicen: es que yo me quiero volver a casar, y uno va a la Biblia y dice: mira, el apóstol Pablo en la epístola tal, versículo tal dice: el que se casa y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su mujer o su marido, según sea el caso. Ay, no, me voy para otra iglesia más bien. Ya en otra iglesia le dice: claro, tú sí te puedes volver a casar, es que no sé qué, es que aquello, lo uno, lo otro. Y entonces hay gente que no está buscando la voluntad de Dios, aunque están de iglesia en iglesia. No están buscando la voluntad de Dios, sino que están buscando es alguien que les apruebe el hacer su propia voluntad. Claro, están buscando un pastor que les diga bíblicamente, o más bien utilizar la Biblia para argumentar un pecado. Eso es lo que busca mucha gente. Y mucha gente va de iglesia en iglesia haciendo eso. No, en esta iglesia no me predican de esto. Otras personas, el problema de las redes sociales hoy es que la persona coge la prédica que quiere escuchar, no la que necesita escuchar a veces. Entonces, estoy enfermo, voy a escribir en el buscador allí prédicas sobre sanidad, y le salen prédicas de sanidad, lejos de estar oyendo lo que necesita oír. No digo que eso esté mal, no digo que esté mal escribir ahí en el buscador un tema específico para una prédica, pero hoy la gente trata de seleccionar qué va a oír, qué va a escuchar. Dígame, ¿quién va a buscar prédicas sobre exhortación? Quiero que me exhorten hoy. Yo creo que son las menos buscadas. Prédicas sobre reprensión. Quiero que me reprendan hoy. Quiero que me llamen. No, ese tipo de prédicas por lo general no van a llamar la atención. No van a ser las buscadas allí. Porque la gente va. Prédicas sobre bendición. Predica cómo recibir milagros de Dios. Prédicas como títulos que sean llamativos a la gente. Esas son las prédicas que va a querer escuchar la gente. Pero resulta que Dios va a hablar al corazón cuando tú y yo vamos a la palabra del Señor. No le digo que a través de esas prédicas no hable, por supuesto, nosotros también las subimos y demás. Lo que digo es como esa motivación interna en el corazón de no querer hacer lo que Cristo hizo, doblar sus rodillas y decir: ¿qué es lo que tú quieres, Dios, para mi vida? No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Porque si fuera por lo que nosotros queremos, nosotros muchas veces vamos a querer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Muchas veces. En los hogares, muchas veces la persona se quiere separar y conseguirse otra pareja diferente. Pero ¿eso es lo que Dios quiere? Eso no es lo que Dios quiere.
Muchas veces cuando te ofenden, ¿qué es lo que tú quieres cuando te ofenden? Pues también no ofender, defenderte. ¿Será esa la voluntad del Señor? No, la Biblia no nos dice eso, más bien dice, orad por tus enemigos, bendecirlos. Pues muchas veces uno va a querer algo muy diferente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos va a estar allí en la palabra del Señor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.